Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Vamos a hacer, como es costumbre, la apertura semanal de los mercados. El objetivo de este video siempre es recordar que hubo la semana pasada importante que tengamos que revisar inicios de semana para tener en cuenta en todas nuestras operaciones, junto con Finanzas Trading y en coordinación con Square Financial. Bueno, inicialmente vamos a revisar cuál es el panorama de COVID-19. Como están viendo en pantallas, está sucediendo algo muy interesante a lo largo en el panorama mundial. Observamos aquí que el número de casos nuevos, la pendiente, o bueno, la tendencia bajista del número de casos nuevos se frenó en un punto cercano a los 500.000, más o menos por ahí, por ese rango, y estamos teniendo un leve repunte que se está viendo expresado sobre todo para países emergentes, para países con una menor tasa de vacunación, pero también llama la atención, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, que está presentando un número de contagios importante, una nueva ola del virus. Sin embargo, a pesar de que preocupa una nueva ola, por supuesto, lo que estamos observando es que en general en el mundo estamos observando unas tasas de mortalidad cada vez menores, y lo podemos estar observando en esta gráfica que les estoy señalando. Y eso es positivo, digamos que se ubica en un terreno intermedio. Por supuesto, es bastante positivo ver las tasas de vacunación que estamos viendo en países desarrollados, y que a pesar de que estamos viendo un repunte en los casos nuevos, estamos también viendo que pues la vacunación está sirviendo, y el número de personas que se mueren al día frente al número de contagios cada vez es una proporción que más se aleja. Sin embargo, por supuesto, llama muchísimo a la preocupación lo que suceda con países emergentes, donde las tasas de vacunación no son muy altas, inclusive en algunos las tasas de vacunación no sean, o el proceso de vacunación no ha comenzado. Entonces, esto preocupa muchísimo porque, pues en general lo que se busca es que toda la economía o el mundo en general esté con una inmunización para poder estar comenzando a pensar en un final de la pandemia. Por supuesto, esto preocupa, pero no es un dato demasiado grave el desarrollo de la pandemia. Igual hay que presentarle muchísima atención a lo que vaya pasando con la variante Delta, que es la que está presentando todos estos problemas. Si nos vamos al terreno en Europa, bueno, lo más importante, más allá de los datos que se presentaron, que por supuesto los vamos a revisar, es el cambio de perspectiva inflacionaria de parte del Banco Central Europeo. Como sabemos, la inflación objetivo del Banco Central Europeo desde hace muchos años, inclusive décadas, se ubica alrededor del 2%, inclusive como máximo 2%. Y la última reunión importante del Banco Central, digamos que básicamente le dijo al mercado que se podrían estar observando cuotas inflacionarias más altas, como ya lo hemos visto en Estados Unidos, sin que esto signifique excesivamente una modificación de las políticas monetarias expansivas. Entonces, básicamente le está diciendo al mercado que no se va a tener que tomar una decisión importante, pese a que pese a que se pueda observar em, datos inflacionarios más altos de los que ya tenemos, que por supuesto para Europa no se pueden comparar con Estados Unidos, que no son ni siquiera superiores al 2%, pero se podrían observar a lo largo del año. Em, Teniendo esto en cuenta, pues hoy vamos a hacer la sesión de cierre diario del mercado. Vamos a hablar más del tema de lo que sucedió el día de hoy, con una reunión del Banco Central Europeo supremamente importante, pero esta es la perspectiva con la que el Banco Central va a actuar de ahora en adelante, por lo menos a lo largo del año. Ahora, en cuanto a la economía europea, los datos que ven en pantalla, el sentimiento económico para Alemania que disminuyó, los pedidos industriales que en general se ubicaron en cuotas negativas para Alemania, lo que nos indican es que aún para Europa observamos unos datos económicos un poco menos fuertes, y que esperamos que se comiencen a mejorar a lo largo de este semestre. Se espera que los pedidos industriales, datos no tanto como estadísticas de sentimiento económico, sino datos de lo que está sucediendo en la economía realmente en Alemania, como los pedidos industriales comiencen a mejorar más y más, teniendo en cuenta una apertura de la economía. Mucho más posible, dadas las tasas de vacunación. Bueno, si nos vamos al terreno de Estados Unidos directamente, sí hay muchas cosas que analizar. Comencemos primero
los datos de PMI, observamos una disminución importante en los datos de PMI, y mientras que esto no signifique una tendencia bajista realmente importante que nos lleve a niveles por debajo de los 50, pues no estaríamos preocupados o que nos encaminemos a esos niveles. Por supuesto, igual seguimos ubicados en niveles altísimos, pero hubo una reducción importante la semana pasada y esto hay que vigilarlo. El índice de actividad empresarial también se ubicó en terreno negativo, el índice del empleo negativo también, del empleo no manufacturero negativo también, y el índice de precios pagados muy, muy alto. O sea, a pesar de que hubo una leve disminución de 79,5 contra el dato anterior de 80,6, aún Estados Unidos se sigue enfrentando a niveles inflacionarios realmente importantes que se están reflejando en materia de servicios. Em, Más allá de eso, bueno, si nos vamos al sector del empleo, que creo que es de lo más interesante que hay que hablar, y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con estos datos, después de, por supuesto, los datos del sector inmobiliario en Estados Unidos, y los datos de solicitudes de beneficio por desempleo se ubicaron en un terreno muy similar a lo que se esperaba. El dato anterior fue de 350.000, perdón, de 370.000, y se ubicó en 373.000, contra la esperanza del mercado de que se ubicaran en 375.000. Entonces, parece que hay una estabilización en los datos de solicitudes por beneficios de desempleo, por lo menos hasta el momento. No hemos podido volver a las tasas pre-COVID, que son más o menos de 200.000 solicitudes semanales. Sin embargo, a lo largo de esta semana y a lo largo de estos 2 meses, se van a presentar modificaciones muy importantes en las políticas fiscales, que lo que hacen es enviarle dinero directamente a la gente. De esta manera esperaríamos una modificación importante en las dinámicas del empleo en Estados Unidos, eh, pero igualmente vamos a estar muy pendientes respecto a las políticas que se tomen y que se firmen a lo largo de esta semana. Por ahí también se nombró acerca de un nuevo paquete de estímulos, nuevas ayudas a las familias, y pues eso digamos que modificaría un poco las perspectivas, pero pues hasta que no suceda no podemos hablar de eso, solo podemos hablar de lo que ya está, de lo que sabemos que va a suceder, y es que se van a recortar estas ayudas a lo largo de los siguientes meses. Definitivamente el sector del empleo es lo más importante. Recordemos que Estados Unidos es como si estuviera varios pasos adelantados a Europa. Ellos ya desde hace mucho tiempo dijeron que los niveles inflacionarios no representarían un peligro para su política monetaria, pero estarían muy vigilantes a los datos de solicitudes de desempleo, que conforme vayan mejorando estarían viendo una mejora, por supuesto, en la economía junto con otros agregados económicos, y también estar muy, muy pendientes de lo que sucede con los datos hipotecarios. Recordemos que los datos hipotecarios son de lo más delicado en este momento, pues nos encontramos en costos hipotecarios realmente altos o costos inmobiliarios muy altos contra el nivel de ingresos de los estadounidenses. Entonces, eso hay que revisarlo, sobre todo porque una parte de las compras de activos que hace el Banco Central en Estados Unidos es precisamente a activos indexados bueno, con activos inmobiliarios. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para esta semana, estar muy pendientes de los datos de empleo, de los datos inmobiliarios para Estados Unidos, y por supuesto, como les mencioné el día de hoy, sucedió una noticia muy importante para el Banco Central Europeo en relación a la compra de activos financieros, y lo vamos a hablar en la sesión de cierre del día de hoy, que va a ser precedida a los pocos minutos que se presente esta sesión que estamos grabando en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, eso fue todo por el cierre semanal del mercado. Espero esta información les haya servido de muchísima ayuda. Nos vemos en el día de mañana, y en la sesión, pues nos vemos más tarde en la sesión de cierre del mercado, y el día de mañana en una nueva sesión en vivo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.